Listo. Estamos en directo. 11º encuentro de este curso Los órdenes del amor, basado en el libro de Bert Hellinger, Los órdenes del amor. Y hoy vamos a comenzar con una constelación ya directamente, porque el caso que se plantea aquí es encontrar y tomar al padre que murió pronto. Es el caso de un hombre llamado Jan, que quería configurar a su familia, contando que su padre estuvo casado anteriormente, se había divorciado, tuvo un hijo de ese matrimonio, y que cuenta que ese hijo se crió los 2 primeros años, hasta la muerte de su padre, con ellos, después con su abuela paterna, y después de otros 4 años, la madre lo llevó consigo a Italia. El padre de Jan era farmacodependiente y murió a causa de una insuficiencia renal. Hellinger le pregunta, ¿por qué se rompió el primer matrimonio de tu padre? ¿No? Y Jan dice, presuntamente por la adicción de mi padre. Ya no se entendían. Y Hellinger dice, ¿sucedió algo en especial en la familia de tu padre? Y Jan cuenta que el padre de su padre, o sea, su abuelo, era alcohólico. Entonces Hellinger propone la configuración, ¿no?, de esta familia, que para eso vamos a poner la cámara. Tienen que estirar el cable. Acá tenemos a los integrantes de esta familia y coloca al padre, ¿no? Ese sería el padre aquí, a la madre de Jan aquí, a Jan, que es el segundo hijo, aquí, a la primer mujer del padre aquí, y al primer hijo, ¿no?, aquí. Ahí estamos. Esta es la configuración que hace él. Fíjense en para dónde mira cada uno. Este mira para allá, este mira para acá, estos dos miran para acá. Bien. Bueno, le pregunta al padre cómo se siente aquí, y el padre dice que está muy triste. La primera mujer dice que está descontenta con ese lugar. Sé que tengo un hijo, pero también que no tengo ninguna relación con nadie, y eso me pone de mal humor. No estoy en contacto con nadie, quiero ir con mi hijo, ¿no? Eso es lo mínimo. Le preguntan al hijo, ¿no? El hijo dice, es tan irreal esto que quisiera filosofar. Entonces, ¿qué hace Hellinger? Pone al padre del padre delante de estos. Pone al padre del padre, o sea, agrega al padre del padre. Este es el padre de Jan, este es Jan, que es el que está constelando. Este es el padre de este, o sea, el abuelo de él. Dice, bueno, le pregunta al padre, ¿cómo te sentís ahí? Fantástico. Y la madre que es esta, ¿no? Antes de que estuviera allí el padre de mi marido, me quería dar vuelta e irme con mi hijo. Pero en el momento en que apareció su padre, él se me hizo otra vez interesante y atractivo. Y le preguntan a Jan, que es el que está constelando, ¿no? Acá. Cuando mi padre estaba solo, pensé, este debe ser un hombre interesante, me gustaría mirarlo a la cara. En cuanto a mi madre, sentí que ella es mi apoyo. Estoy contento de que esté aquí. Cuando apareció el padre de mi padre, noté que mi padre se encontraba bien y eso también me gustó. Ahora me encuentro mejor que antes.
Entonces Hellinger vuelve a modificar la imagen y pone a la madre mirando hacia aquí, corre a los dos hijos aquí, ubica a los dos hijos aquí que miran así, al padre del padre lo pone detrás del padre, lo pone mirando hacia los hijos, y a la primera mujer del padre la pone aquí, mirando hacia allá, ¿no? O sea, hace esto. Lo muestro desde este ángulo para que se vea, ¿no? Fíjense que ahí están los dos hijos ahí. A ver, yo voy a mirar por este lado para ver qué estoy haciendo, porque si no, no veo. La madre que mira a los dos hijos, el padre del padre, el padre con el padre del padre detrás, la primera mujer del padre aquí, mirando hacia allá. Esos son todos los movimientos que él realiza. Lo vuelvo a mostrar porque si no a veces capaz que se ven todos los muñequitos de espalda y no se llega a apreciar cómo están ubicados. Bien. El padre dice, bueno, ahora tengo una perspectiva muy amplia. Las dos mujeres irradian algo agradable. Los hijos están a la vista, todo está estable. El primer hijo dice, son como altibajos. Me gusta estar al lado de mi hermano, pero por otra parte sé que venimos de familias diferentes, claro, porque este hijo era hijo de esta mujer, ¿no? A ver, ahí. Yang, que es el que está haciendo la constelación, dice que antes notaba una corriente de aire frío que pasaba por mi mano izquierda, pero eso desapareció cuando vino el abuelo, que es este. Bueno, le pide a Yang que se ponga en su lugar, ¿no? Obviamente la persona, ¿no? En el lugar del representante. Y Hellinger dice, vamos a hacer un pequeño experimento para que sepas lo que son los hombres. Entonces Hellinger lo pone de espaldas delante de su padre apoyado contra este, ¿no? O sea, lo hace venir aquí. ¿Mm? ¿Se ve esto? Que se ubique en la fila de hombres. Así. Ian dice, me da miedo. Date la vuelta hacia el padre, ¿no? Se da la vuelta y se abraza a su padre y empieza a llorar. Respira con la boca abierta, inspira y expira con fuerza, toma la fuerza de tu padre. Puedes abrazarlos a los dos, le dice al abuelo, ¿no? Puede abrazar a este y a este. El padre del padre abraza a ambos, no vamos a imaginar que él los abraza a ellos dos. Cuando Yang, ¿no? Se tranquiliza, le dice, bueno, vuelve a tu lugar y míralos a todos. Entonces vuelve a su lugar para mirar a todos. ¿Cómo te sientes ahora? Bien, ¿no? O sea que Jan lo que necesitaba, como su papá había muerto joven, era tomar la fuerza de los hombres. Y lo que Hellinger le demuestra en esta constelación es que a él lo que le faltaba era la fuerza de los hombres. Bien, esa es la constelación de Yang, que era el tema de que el padre había muerto joven. Ahora vamos a ver otra, ¿no? Que se llama la separación es adecuada. Cuando una separación es adecuada o cuando no, ¿no? Y es una constelación de Harmut. ¿Se acuerdan de Harmut? Que es un caso, ¿no? Que ya lo venimos viendo hace rato. Vamos a quitar todos estos de aquí. ¿Sí? Y vamos a buscar.
después los muñecos que necesitemos. Voy a dejar el campo acá abierto para ya no tener que correr la cámara de vuelta, ¿no? Harmut dice, vamos a imaginar que este Harmut me pregunto por la importancia de la familia que hice yo, la familia secundaria, porque casi todas las constelaciones que se configuraron aquí se referían a las familias de origen. Me pregunto por qué me casé con una mujer, ¿no? Se pregunta por qué se casó con una mujer que, y Hellinger lo interrumpe. ¿Qué es lo que quieres? Quisiera desprenderme de esa familia que formé y que hace 20 años se disolvió, porque hasta ahora... Bueno, vamos a configurarlo, dice Hellinger. Bien. ¿Quiénes pertenecen a tu familia? Harmut le pregunta. Bueno, mi primera mujer y yo y mis 2 hijas. Después también mi segunda mujer. Con ella no tengo hijos. ¿Por qué te divorciaste? Ella quería marcharse. Entonces, ¿qué pone? Está Harmut, ¿no? Que lo ubica acá, así. Pone a la primera mujer de Harmut. A ver. Esperen que voy a traerme todo para acá porque no llego. A ver. La primera mujer de Harmut la pone aquí. A la segunda mujer la pone aquí, mirando así. A su primera hija, así, mirándolo a Harmut. Y a la segunda hija, la segunda hija la pone aquí. Ahí. Perfecto. Entonces, este Harmut, esta es la primera mujer, la segunda mujer y las 2 hijas, que parece ser que las tuvo con la primera mujer. Con la segunda mujer no tuvo hijas. Esta parece que lo mira a él, la segunda mujer. La primera mujer también lo mira a él. Esta hija, que es la segunda, la mira a la madre. Y esta primera hija lo mira a él, al padre. No sé cómo están así mirándose, ¿no? Para que se entienda bien la configuración. Bueno, empieza a preguntar, ¿cómo se encuentra Harmut? Bien, mi primer impulso fue un alto grado sexual hacia las hijas. A los demás miembros no los percibo. La primera mujer, ¿qué tal? Yo estoy furiosa, sobre todo cuando encima mi hija menor parece reírse de mí. Dice que ella siente que su hija menor se ríe de ella. No debería encontrarse ahí. La hija mayor, ¿no? Dice, mi atención se centra en mi padre. ¿Ven? Que esta lo mira al padre. Tengo un asunto que aclarar con él. Recuerden que les dije que cuando los participantes están enfrentados es porque hay algo que se tienen que decir, ¿no? Que tienen que aclarar entre ellos. Tengo la sensación de que represento a mi madre. A él se las tengo que cantar claras. La segunda hija dice que se siente desplazada. Si mi padre se acerca un centímetro más, empezaré a pegar bofetadas. No sé si estoy más furiosa, ¿con mi madre o con mi padre? ¿Qué quiere mi hermana aquí? Pensó ella, ¿no? La primera hija. La segunda mujer, que es esta, dice, estoy furiosa con él, la rabia me ahoga, siento que he sido dejada de lado, aprovechada y dejada de lado. Ah, bueno, dice Hellinger, vamos a modificar la imagen. Entonces, ¿qué hace?
lo pone a Harmut mirando para afuera. A la segunda hija la pone acá mirando a la madre. A la primera hija, bueno, la deja ahí, también mirando al padre esta. Y la segunda mujer mira a la segunda hija. Medio como que mira a las dos hijas, ¿no? A las dos las mira. Fíjense en esto, ¿no? Bien. ¿Y ahora? Bueno, estoy mirando la catedral, dice Harmut, por la ventana. ¿Y cómo te sentís cuando miras por la ventana? Está bien, siento que podría ir hacia allá. Ya no siento a las personas que están a mis espaldas. ¿Y la mujer, la primera mujer, cómo se siente? Para mí está bien así. Tengo la sensación de que tengo que aclarar algo con mis hijas. La primera hija dice, pues yo estaba un poco enfadada aquí. Antes aún sentía que tenía una cuenta pendiente con él, y ahora simplemente se alarga. Ahora podría estrangularlo por detrás, dice ella. Bien, vamos a modificar otra vez esta imagen. Entonces, ¿qué hace Hellinger? Pone a la madre aquí, las dos hijas mirando a su madre. Él sigue mirando para afuera, Harmut, y la segunda mujer mirando acá a las dos hijas. ¿Bien? Hola María Teresa, bienvenida. Yo veo que así se ve. No corro la cámara porque así no hacemos lío. Bien. Yo igual les voy relatando los movimientos para que los entiendan. Bueno, la madre y las hijas empiezan a reír cuando él hace esta modificación. La segunda hija dice, cuando se fue el padre todo estaba más claro, y lo estuvo aún más cuando la madre dijo que debía hablar con nosotras. La segunda hija vuelve a decir, me siento libre y quisiera marcharme. Entonces Hellinger le dice a Harmut, las separaciones corresponden. El marido, que Harmut, ¿no? Dice, siento otra sensación, algo que surgió después de la primera. Es como estar paralizado, un estar clavado en el suelo. ¿Sucedió algo especial en tu sistema de origen?, le pregunta él. En mi sistema de origen, mi madre se casó con mi padre sin amarlo, y yo estoy identificado con el tío con el que ella quería vivir. Mi primera mujer no quería casarse ni tener hijos, me costó mucho tiempo convencerla. Bueno, le dice Hellinger, por tu implicación en tu sistema de origen no tenías derecho a hacerlo. Por lo tanto, corresponde que te vayas y dejes a tu familia. Y Harmut dice, ¿y qué es lo que puedo hacer? Yo estoy configurando lo que es visible aquí. No me corresponde juzgar lo demás. ¿Quieres ponerte tú mismo en tu lugar? Le pide a Harmut que se ponga en su lugar, ¿no? En lugar del representante, ¿no? Bien. Entonces, ¿a quién agrega Hellinger? Al padre de él, ¿no? Pone un representante para el padre. Se lo pone al lado. Harmut dice, me siento libre y muy cerca de mi padre. Me he reconciliado con él. Su suerte fue también la mía. Bueno, listo, ya está, le dice Hellinger, y lo deja ahí. Claro, ustedes dirán, ¿cómo puede ser que termine así? Bueno, pero es la constelación como la hizo Hellinger, ¿no? Es como que él tenía una implicación acá en su sistema de origen, ¿no? Con el tema de su padre, que su padre se casó con una mujer que no se querían. Y bueno, él estaba representando lo mismo. Y ahora vamos a ver otro tema, ¿no? Pero bueno, vamos a... para ver esto vamos a volver la cámara para aquí. Otra vez. Esperen que acomodo. Vamos a mirar por dónde estamos porque yo no sé. Ahí estoy. Bien.
Y acá va a hablar de la bendición de lo difícil. Bueno, ¿quién pregunta, quién interviene ahora? El famoso muchacho Frank, que ya estuvimos constelando con él, ¿no? ¿Qué dice Frank? Noto que me inquieto cuando pienso de qué manera comencé mi matrimonio. En un principio lo tenía claro que casarme con mi mujer era una equivocación porque no la quería lo suficiente. No obstante, pensaba que de no casarme, la situación seguiría siendo tan destructiva como siempre. Miren lo que pensaba él, ¿no? O sea, si casarse o no casarse, pero al final se casa. Bueno, se casaron y pensó, dice, si no funciona, nos separamos. Bueno, se dio cuenta Frank que fue una equivocación casarse. Pero después continuamente quería terminar la relación y disfrutar de mi libertad. Pero así tampoco funcionaba. Lo hacía mal sin ser consciente de ello. Rabiaba y estaba furioso e intentaba las cosas más inverosímiles, pero no servía de nada. Siempre tenía la sensación de que yo tenía la culpa. Ah, bueno, dice Hellinger, para eso hay una solución muy fácil. Hubo una vez un tal Le Bon que escribió cierto libro. Se llamaba La psicología de las masas. También escribió otro libro sobre la psicología de las élites. Pero en una crítica leí que Le Bon había descubierto el único punto en el que las élites se diferencian de las masas. Y Frank dice, claro, se diferencian porque se creen la élite. Y Hellinger le dice, no, porque no buscan culpables, sino que enseguida se hacen cargo de las consecuencias de su propio comportamiento. Siempre disponen de la capacidad de actuar cuando se hacen cargo de su propio comportamiento. Pero pocos pertenecen a la élite, o sea, como que nadie se hace cargo de su propio comportamiento, ¿no? Vendría a ser lo que quiere decir Hellinger. Bueno, y Frank pregunta, ¿por qué siempre dices que lo más grande que se puede lograr es lo ordinario? Bueno, dice Hellinger, la solución para ti sería que dijeras, lo he hecho mal y me hago cargo de las consecuencias. Así inmediatamente recuperas la capacidad de actuar, y eso sin tener en cuenta el sinfín de experiencias que ganaste gracias a estas vivencias, ¿no? Esta es la otra cara. No hay ninguna dificultad que no tenga también su lado positivo. O sea, por más que hayamos hecho muchas macanas, y nos hayamos equivocado mucho, de todo aprendimos, ¿no? Nos dio una ganancia, todas esas experiencias, ¿no? Bien. Ute, ¿se acuerdan de Ute? Bueno. Ute dice que no se siente tranquila como antes, y Hellinger le dice que cuando uno se siente así es que el siguiente paso ya te está esperando, y el siguiente paso que venga le va a dar la tranquilidad. Y ella dice, en todas estas constelaciones que hemos hecho, he visto cómo los diversos miembros de la familia se encontraban relativamente uno alejados de otro. De mi propia constelación sé que me era sumamente importante poner a las personas muy juntas y apretadas. ¿Se puede deducir que en aquellas familias había demasiada estrechez y cercanía? Hellinger dice sí, los espacios libres son necesarios para todos. Y Ute dice, entonces en no existían en estos casos los espacios libres. Y Hellinger dice, no, la estrechez impide el desarrollo. La estrechez impide el desarrollo. Johan, ahora habla Johan. Estoy pensando que en el fondo tendría que ir a ver a mi madre y abrazarla. Y Hellinger dice, no, eso sería arrogante. Deja a tu anciana madre en paz. Pero sí puedes pedirle que te bendiga. Y puedes decirle que comprendes lo duro que debería ser para ella que tú estuvieras en el hospital.
De lo contrario, ya estás otra vez dando, en vez de quedarte en un nivel inferior y tomar, ¿no? Como un hijo le corresponde. Dile que te has dado cuenta de lo que hizo por ti, que lo valoras y que lo aprecias y que puedes estar contenta. Y acá viene el tema hacer por los padres mayores lo que corresponde, ¿no? Que es un gran tema este también. Leo dice, ¿y qué si mi padre vuelve a comportarse como un niño? Entonces todo vuelve a cambiar. Pero después pensé que ahora por fin le toca a mi madre hablar con autoridad. Ella debe insistirle a su marido para que al menos se deje tratar debidamente cuando haga falta. Y Hellinger dice, es su tarea, no la tuya. Cuando tu madre falte, entonces puedes ocuparte tú de tu padre, de la manera que corresponda. El problema es que un hijo siempre ve a sus padres, inmediatamente se siente como un niño de 5 a 7 años, cuando un hijo ve a sus padres, ¿no? Y los padres ven a sus hijos, por muy mayores que sean, los ven y los tratan como si siguieran teniendo 5 o 7 años. Por eso para muchos hijos la idea de tener que cuidar a sus padres mayores les resulta tan difícil. Esto es así porque piensan como el niño pequeño de aquel entonces. ¿Cuál es la solución? En que le digan a los padres, siempre que me necesites me ocuparé de ti, tal como sea bueno y adecuado. Esta es la frase clave. Y así uno pasa a otro nivel, que es el nivel de los adultos, ¿no? En este nivel en el que se les exige la presencia ante sus padres. Así pueden respetar a sus padres y a pesar de todo hacer lo que corresponda. El hijo adulto no solamente está para ocuparse de sus padres, por lo tanto los hijos no siempre pueden hacer lo que los padres quieren, ¿no? Pero lo adecuado, o sea, hacer lo adecuado, es lo factible. Rolf. Este es otro caso, Rolf. Estoy buscando mi alegría y veo muchas cosas ante mí. Hellinger dice, osar lo que corresponde es el paso siguiente. Y Rolf dice, sabía que aún vendría algo bueno. Marta, siento que estoy en camino, pero para que el proceso iniciado aquí alcance su meta, aún tengo que esperar. Y Hellinger dice, aquí se concretó un punto de partida y se señaló un cauce. Después, en la mayoría de los casos, aún se necesitan 1 o 2 años para que la semilla crezca y el tren llegue a su destino. Thea dice, que sí, que el trabajo interior siguió actuando en ella durante todo un año. Dagmar, ¿se acuerdan de Dagmar? Dice que siente gratitud, que se siente plena. Me llevo mucho de este taller, ¿no? Pero siento un gran anhelo de trabajar a conciencia. De hecho, en un principio abordo un asunto con mucho entusiasmo e interés, y después me doy cuenta que acabo dejándolo para hacer otra cosa. Bueno, y Hellinger ahora va a hablar de la psicoterapia. En psicoterapia la minuciosidad es de un 20%. Todo lo que pase del 20% es demasiado escrupuloso y no hace bien. Carl. Tengo una sensación de libertad. Lo que más me ocupa es la fuerza de la moderación. Eso es lo que me llevo. Ulia dice, estoy llena de energías, me arden las manos. Bien. Quisiera valorar a mi madre, dice Ulia, ¿no? Hellinger dice, sí, ¿cómo se hace? Bueno, te voy a contar una pequeña historia. Una historia para valorar a la madre. Se llama El curso de la vida. Un abejorro se posó en una flor de cerezo, bebió su néctar, quedó saciado y se fue volando. Pero después lo asaltaron los remordimientos. Se sentía como alguien que había tomado sin dar nada a cambio.
¿Qué haré?, pensó, pero no se decidía. Pasaron semanas y meses, hasta que sintió que no se podía quedar tranquilo y se dijo: tengo que volver a la flor de cerezo y darle las gracias de todo corazón. Se echó al vuelo, encontró el árbol, la rama, la hoja exacta donde antes se hallaba la flor, pero ya no estaba. Y tan solo encontró un fruto maduro de un intenso color encarnado. Al verlo, el abejorro se entristeció. Nunca más podré darle las gracias a la flor de cerezo. La oportunidad está perdida para siempre. Esto me servirá de lección. Mientras lo estaba pensando, percibió un dulce perfume. La copa rosada de otra flor le sonreía y con todas sus ganas se lanzó a una nueva aventura. Profundo esto, ¿no? Valorar lo que hubo, lo que hubo. Bien. El desapego como realización religiosa. ¿Qué tema? ¿Quién es la que dice esto y quién trata este tema? Es una señora llamada Rita, que dice que de hace años está implicada sistémicamente, que se esfuerza por liberarse, pero nota que cuando por un lado lo consigue, por el otro lado sale algún otro gancho que la vuelve a implicarse otra vez. Y Hellinger dice: solo pocos logran librarse de las implicaciones de su sistema. Solo pocos. Y lo digo muy en serio. Bien puede llegarse al conocimiento de ciertas implicaciones, pero cuando realmente toca decidirse, la tendencia a volver, a quedar implicado, actúa con tanta fuerza que la mayoría de las personas vuelven a sentirse atrapadas, ¿no? Porque el paso que va de la implicación a la solución perdón, es un acto existencial. Es decir, haciendo a un nivel superior, lo cual supone que he de despedirme de todo lo anterior. Y esta realización nos convierte en personas solitarias. Y ahora vamos a ver un ejemplo. Al vivir en un pueblo angosto, por ejemplo, entre montañas, me encuentro unido con todos. Bien, cuando empiezo a subir la montaña, ¿qué siento? Que me distancio. Veo cosas que nunca antes había visto y puedo sentirme unido a muchas otras cosas y personas, pero nunca de la misma manera estrecha y segura que antes me sentía cuando estaba unido a los de allá abajo. Lo amplio y lo grande siempre llevan también a la soledad. Aparte de este aspecto, el niño que hay en nuestro interior también vive el paso de lo angosto a lo amplio como una culpa, como un dejar atrás el vínculo seguro, un dejar atrás la inocencia y el saberse acogido. Por lo tanto, el paso del problema a la solución únicamente se logra si en vez de confiarnos a lo familiar y a lo desconocido, nos abandonamos a algo desconocido que permanece inescrutable y oscuro. Esto, sin embargo, es un acto religioso, podríamos llamarlo. Así pues, como terapeuta nunca debo caer en la ilusión de que un proceso así puede ser controlado o manipulado. Bien podemos facilitar algún que otro paso en el camino a esa meta, pero cuando nos hallamos ante esas implicaciones tan profundas, el desapego y la purificación, si a pesar de todo se logran, son experimentados como un regalo, como una gracia, tanto por el terapeuta como por el cliente. Por lo tanto, el desapego y la purificación exigen la misma actitud y el mismo proceso interior.
Bueno, dice Rita, me preocupa un asunto relacionado con mi hermana. Y se pone a llorar. Mi hermana fue asesinada. Su novio la apuñaló porque ella lo dejó y ahora lo llevo todo yo. ¿Le va mejor a tu hermana si tú lo llevas?, le pregunta Hellinger. No, racionalmente ya sé que es así. Vamos a configurar tu sistema, Rita. Entonces dice, voy a empezar con ella. ¿Bien? Entonces vamos a preparar, yo voy a preparar acá esto. Vamos a buscar, a ver, sí, porque tiene... Quiero ver si está la configuración. Sí. Primero, antes de configurar, está explicando, ¿no? Todo. A explicar toda la situación de Rita. Entonces vamos a poner la camarita. Vamos a pasar para acá. Al campo cuántico. Ahí está. Y vamos a buscar, ¿no? No sé si puedo poner otra porque siempre pongo las mismas. Pero bueno. Esta es Rita. Vamos a imaginar que esa es Rita. ¿Sí? Ahí está. Entonces, le pregunta a Rita, ¿estás casada? Y Rita dice sí. ¿Tienes hijos? Una hija adoptiva. ¿Por qué?, le pregunta Hellinger. Porque yo no puedo tener hijos. Y porque ambos lo queríamos, tanto mi marido como yo. ¿Y la niña también lo quería?, le pregunta Hellinger. Creo que sí. ¿Qué edad tenía la niña cuando la acogiste? 5 días. ¿Y por qué fue con ustedes? Porque la madre la dio en adopción. Aún estaba en el hospital y me esperaba allí. ¿Y el padre de la niña? La madre no dio su nombre y en lo que respecta a los papeles y demás, él no existe. Curioso, dice Hellinger. Los hombres no valen nada en nuestra sociedad. ¿No? Dice él. ¿Ya se sabía antes del matrimonio que tú no podías tener hijos?, le pregunta Rita. No. Ah, ¿lo supiste cuando estabas casada? Sí, dice ella. ¿Y cómo reaccionó tu marido? Bueno, él no presentó ningún problema, que yo no pudiera tener hijos. Y Hellinger dice, cuando uno de los cónyuges no puede tener hijos, no tiene ningún derecho a sujetar al otro. Y si el otro, a pesar de todo, se decide a seguir con la pareja, esta decisión debe ser valorada especialmente. Eso es importante. Sí, dice Rita, yo estoy muy agradecida con él. Bueno, la palabra agradecida, dice Hellinger, es una palabra de doble filo. Hola, Rocío. Es una palabra de doble filo la palabra agradecida. Valorar es la palabra adecuada. Por este hecho tú tienes menos derechos que él. Sí, dice otro participante que había, ¿no? La relación de pareja tiene prioridad ante la paternidad. No entiendo lo que acabas de decir. ¿No se trata principalmente de la relación de amor que existe entre ellos dos? Eso no aporta nada, dice Hellinger, como la que no le hace caso al participante que dice eso. Bien. Dice, bien, le dice Hellinger a Rita, vamos a configurar tu familia de origen, no la familia que ella formó, la de origen, ¿no? ¿Alguno de ustedes dos, tú o tu marido, estuvieron casados anteriormente o en una relación estable? Rita dice, mi marido estuvo casado. ¿Tuvo hijos de ese matrimonio? No. ¿Y por qué se separó? Parece ser que es porque no congeniaban. Por parte de mi marido, yo conozco su versión. Se llegó al matrimonio por una cuestión de responsabilidad. Ah, sí, así lo dice.
Sí, así lo dice. Bueno, dice Hellinger, las personas que en un principio necesitamos son la primera mujer de tu marido, tú, la hija adoptiva y los padres de esta. O sea, no está configurando la de origen, está configurando la de ella. Porque yo acá leí la de origen, ¿eh? Pues configuremos primero tu familia de origen, ¿no? Yo vuelvo a repetir porque a mí también me resulta confuso, porque para mí es la actual, pero él dice la de origen, ¿no? Dice, entonces, la primera mujer de tu marido. Vamos a imaginar que la primera mujer del marido es esta. Tu marido, la hija adoptiva, y los padres de esta hija adoptiva, porque esta hija no va a nacer del repollo, nació de unos padres, ¿no? A ver, espera. Vamos a imaginar que estos dos son los padres de ella. Bien. ¿Qué edad tiene la niña ahora? 5 años, dice Rita. Bueno. Y le dice a los demás, Hellinger, comprueben interiormente si ella ha colocado a las personas de una manera centrada o si seguía una idea preconcebida. Hay que mirar si la persona lo hace con seriedad, si no hay que interrumpir la constelación. Se trata de un asunto muy serio y solo funciona si se hace con seriedad. Bien, entonces configura ella y pone. A ver, esperen que vea. Rita viene a ser, ella es la segunda mujer. Se pone por acá mirando para allá. La P de quién es. Está mirando, miren qué curioso esto, ¿no? Al padre biológico de esta niña. Está mirando. Yo no sé si ahí se verá bien. Esta es Rita. Ella está mirando al padre biológico de esta niña. Lo voy a hacer lento para que hacerlo bien. Ahora, la primera mujer del marido, ¿se acuerdan que este era el marido? La primera mujer, ¿no? La pone acá. A la segunda mujer, que es ella, ¿no? Bueno, está acá, ya la puse yo. NA, ¿quién es NA? La niña adoptada está acá. La niña adoptada. La madre de la niña está acá. Y el marido de ella, o sea, el marido de Rita, está acá. Así es la configuración que hace ella. Miren qué cosa extraña, ¿no? A ver, voy a mirar para este lado a ver si hice todo bien, porque yo del otro lado leyendo no veo nada. No, vamos a recordar. Esta es Rita, esta es la niña adoptiva, este es el marido de Rita, pero él se había casado con esta primero, ¿no? Y esta señora, creo que era esta, si no me equivoco, pero que voy de vuelta por acá para no equivocarme, es la... ya me olvidé quién era esta. La madre de la niña, la verdadera madre, ¿no? La biológica de esta niña. Entonces, el padre biológico de esta niña con la madre biológica, esta sería Rita. La que está acá es la primer mujer, porque este marido de Rita se había casado antes con esta señora. Bien, ahí tenemos toda la cosa. ¿Dónde están mirando
las personas en esta constelación. Todos miran al padre excluido. ¿Ven? Parece ser que están todos mirando. Esto, ahí, vamos a poner ahí. Todos están mirando a al padre excluido. O sea, al padre biológico de la niña, ¿no? Ahí está la clave. ¿Cómo se encuentra el marido? Hacia allí, hacia mi primera mujer, siento una cierta tensión. Tengo la sensación, perdón, de que debería tenerla aquí adelante. También puedes ponerte tú a su lado, dice, hazlo. Entonces, pone la primera mujer acá, al lado de él. Y ahora, mejor. La primera mujer, ¿cómo se siente? Bien. Antes me sentía muy indignada por esta familia. Y la segunda mujer, o sea que Rita, yo estoy fascinada por la persona que está allá, o sea por el padre biológico de la niña. Hay algo a mis espaldas que no percibo. No es desagradable que mi marido esté ahí atrás, ahora. Y la niña adoptada, yo me siento apagada, sin energías. Y la madre biológica de la niña, siento el impulso de alejarme, quisiera marcharme. Me siento atada. Entonces Hellinger modifica la imagen. Pone a la niña, con el padre, ¿sí? A la mujer la pone aquí, a Rita la pone mirando a su marido, ¿sí? Y cambia todo, fíjense. A ver si ahí se ve. Ay, lo voy a tener que sostener porque se mueve todo esto. O sea, pone a la niña que vaya con su padre biológico, a Rita que mire a su marido, no que le dé la espalda como estaba. Ella lo mira, la madre biológica la mira a Rita, y esta es la primera mujer, ¿no? Acá. Así queda la configuración. Bien. Esta es la solución. Ahora, ¿cómo está el padre? Bueno, siento como que ahora se desarrolló una relación con la mujer que adoptó a la niña. Ahora, al venir la niña a mi lado, comprendí realmente que era mi hija. ¿Qué tal ahora la madre de la niña? Me encuentro mejor y me gustaría alejarme un poco más. Bueno, aléjate, le dice Hellinger. Esta mujer ha perdido sus derechos. La madre que da un hijo en adopción pierde sus derechos. Aquí los únicos que tienen un derecho sobre la niña son el padre y su familia, ya que la niña no solo pertenece al padre, sino también a su familia, o sea, a sus padres y a sus hermanos. Esto es un punto a tener en cuenta. No se puede buscar solamente al padre de la niña, sino que hay que buscar a los padres y a los hermanos del padre. Entonces la niña iba a tener un lugar seguro. Pero este sistema indica a la madre, ¿no? El sistema materno, ha perdido todos los derechos. Ahora pueden ver que el marido de Rita no está libre. Está clarísimo. Este hombre no está libre porque no está separado de su primera mujer. Entonces, cuando la mujer segunda se giró, tuve la sensación de que yo ya no debía estar aquí, dice la primera mujer. Este no es un lugar adecuado para mí. Y le preguntan al marido, de las 3 posiciones, esta es la mejor para mí. Me encuentro muy bien. En la primera posición tuve el contacto más débil con mi segunda mujer. Aquí al lado de mi primera mujer ya fue notablemente mejor. Ahora, al darse ella la vuelta, puedo estar en contacto directo con ella.
pero sobre todo me va bien en la relación con la niña. El hecho de que esté al lado de su padre me alivia. Claro, porque ahí es donde ella pertenece, le dice Hellinger. Ahora ponete al lado de tu segunda mujer, ¿no? Le pide a, a él que se ponga al lado de Rita. Bien. Esta la corre para acá. La aleja, ¿no? O sea, como que mira para afuera esta. Esta parece que mira para allá. Ahí. Y le pregunta a Rita, ¿cómo estás ahora? Bien, con mi marido a mi lado, bien. Lo único que me irrita es esta, la primer mujer. Cuando él pasó al lado de su segunda mujer, tú te retiraste un poco. Ahora prueba a ver cuál es el lugar adecuado para ti, le dice la primera mujer. Y yo me quisiera alejar un poco más, dice ella. Cuando hay una segunda relación, ¿no? Como en este caso, o sea, el hombre tiene una segunda mujer, esta tiene que ponerse entre él y la primera mujer. O sea, entre él y la primera mujer. Ahora vamos a ver. Esto exige auténtico valor. Solo si la segunda mujer se interpone de esta manera, la otra se retira. En cambio, si el hombre se encuentra entre las dos mujeres, ¿no? Si lo pusiéramos entre las dos mujeres, va a tender hacia la primera. Se lo ubica acá. Por eso tiene que estar acá. Y la niña, bien, me encuentro mejor que antes. Bueno, le dice Hellinger a Rita, lo de la adopción no fue una buena opción. Acabamos de ver lo que significa. Para arreglarlo hay que hacer lo que aquí acabas de ver. Si quieres, puedes ponerte tú misma en tu lugar. Yo no me encuentro bien en esta posición. No, le dice Hellinger, porque no tengo ningún contacto con la niña. Y Hellinger dice, ay, contigo no hay nada que hacer. Dije que no había nada que hacer contigo, le dice Hellinger. ¿Entendiste? Bien. Entonces explica Hellinger al grupo, vieron que él siempre explica al grupo, que cuando pasa algo así, una adopción así a la ligera, ¿no? En la que ni siquiera se intenta encontrar al padre, que no se le conceden a este los derechos, es un precio muy alto el que se paga. Dice, porque de la manera que Rita lo configuró, por la niña sacrifica a su marido. Él estaba apartado. El marido no tiene ninguna posibilidad en esta familia y se marchará. Y este es el precio que ella paga. O se paga con un cónyuge o con un hijo propio. Existe la situación perversa de una pareja que adopta a un niño a la ligera y que después, al quedar, la mujer embarazada acaba abortando. Este es el precio de la adopción. Más tarde, como expiación, un hijo muere o se suicida. Eso es todo lo que explica de las implicaciones cuando se adopta a la ligera, ¿no? Una adopción únicamente es admisible cuando el niño lo necesita porque no tiene a nadie más. Pero al nacer un niño no solo tiene un padre y una madre. Aquí se actuó como si la niña únicamente tuviera una madre, o sea, se tenía en cuenta que esta era la madre y que no se sabía, no importaba quién era el padre, ¿no? Y la niña también tiene unos abuelos y unos tíos. Solo en el caso de que realmente no haya nadie más, se puede recurrir a otras personas. En estas condiciones la adopción es buena y grande, por lo demás no. O sea, si hay otros que podrían haber adoptado a esta niña, tienen que adoptarla a los otros, los que son del sistema, ¿no? Cuando esta niña, dice Hellinger, sea mayor, ¿no? Vamos a poner así.
La niña esta. Tienen que separar un poco acá para que vean a la niña. Que esta niña crezca, porque va a crecer. Se va a vengar de sus padres adoptivos. Ya voy, ¿eh? Porque estoy tomando un poco. ¿Por qué? Porque ella va a sentir que le quitaron sus padres y su red familiar. O sea, que ellos dos le quitaron sus padres. Bien. Bueno, dice Hellinger. No comprendo, dice una participante, por qué dices que la madre perdió sus derechos sobre esta niña. ¿Y por qué no los perdió el padre? Que no quiso saber nada de esa niña, que abandona a la madre, que ni siquiera le deja un apellido, ¿no? Yo opino, dice la persona esta que está opinando, ¿no? Que el padre también perdió sus derechos. Entonces esta niña se encuentra totalmente sola. Y en esta situación viene Rita y la adopta. Entonces explica Hellinger. Hellinger era muy concreto, ¿no? Cuando explicaba el tema de las adopciones. No lo tomaba así nomás a la ligera, ¿no? ¿Quién vino? Hola, Mónica. Ah, hola, María Teresa. Y no sé, la constelación familiar, si querés yo te ofrezco, hago constelaciones individuales con los vínculos. Me contactás, me buscame por el Instagram. ¿Eh? Y después nos ponemos de acuerdo. Si no, podés ir a hacer una constelación a algún lugar donde hagan las grupales, ¿no? Todo depende de lo que vos quieras. Bien, qué caso este, porque a mí esto, cuando empecé a estudiar todo esto de Hellinger, me llama mucho la atención lo de la adopción, porque uno lo ve como un acto caritativo, que bueno, que uno acoge a un niño, que los padres no lo quieren, y no sé qué. Pero miren todas las implicaciones que hay detrás de esto, de una adopción, no es así nomás. Y él explica. Rita dijo que la madre no dio el nombre, o sea, el nombre del padre, y la engañó. Entonces, otra participante dice, puede ser que el orden esté trastornado, pero eso no significa que para siempre tenga que ser así. ¿Hay alguna posibilidad de restablecer el orden aquí? Ya lo mostré, esta sería la posibilidad. Bueno, pero tendría que haber otras, dice otra persona. No, el orden no puede ser manipulado. Y otra participante dice, aquello del engaño no lo comprendo. Y ahí explica. Cuando yo cedo ante una persona que hace una objeción de este tipo, la engaño. De la misma manera que el sastrecillo valiente engañó al unicornio, dando un paso a un lado. ¿Piensas que es posible que esta niña busque al padre, a este padre, ¿no? Cuando tenga la posibilidad de hacerlo? Y Hellinger dice, no tendrá la posibilidad si los padres adoptivos están en contra. Ni cuando tenga 15 o 20 años. No. De esta manera se transfiere a la niña algo que solo pueden hacer los adultos. Entonces, ¿es la tarea de los padres adoptivos buscar al padre? Y Hellinger dice sí. Y no solo buscarlo, sino llevar a la niña con él y con su familia. Y si estos no quieren tener a la niña, eso se verá. Entonces explica Hellinger. No hay que hacer hipótesis. ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si? El padre fue excluido y esa es la realidad. O sea, acá lo que está mostrando esta constelación es que esta señora tiene esta hija, ella y él la adoptan, pero excluyéndolo a él, que es el padre biológico.
Y eso es lo que se ve. ¿No? Bien. Entonces, para la solución no tiene ninguna importancia, dice una participante, saber el motivo por el que la madre no revela el nombre del padre. Hellinger dice, no tiene ninguna importancia. No hay ninguna razón que lo justifique. Si partimos de la existencia de unos derechos fundamentales, uno de ellos es el derecho del niño de tener a sus padres y a toda su familia. La niña debe tener la posibilidad de saber quién es su padre. Y la madre tiene que revelar el nombre del padre. La niña tiene derecho a conocerlo, ¿no? ¿Qué orden jurídico es este si uno se arroga el derecho de privar a un niño de sus padres y de ponerse en el lugar de estos? O cuando a una madre en apuro se le da el consejo bien intencionado de que entrega al niño en adopción, o cuando una pareja sin hijos espera con ilusión que se dé algún niño en adopción. Es perverso. Pero todo el mundo considera esto muy normal. Al igual que el niño, tiene derecho a sus padres y también tiene derecho a su red familiar. Bien, ya explicó Hellinger cómo se pagaba esto si no se solucionaba, ¿no? Bien, dice una participante. La información de la constelación de Rita fue que la madre no quería decir el nombre del padre, y yo pienso que hay algo detrás. Desde entonces habrá habido un desarrollo y una dinámica, y quién sabe qué se encontrará esta niña cuando vaya a vivir con su padre. Bueno, le dice Hellinger, quisiera prevenirte. El peligro está en que con tales reflexiones dispensemos a los adultos pasando la carga a la niña, que de por sí es la más débil, en vez de dejarla con los verdaderos responsables, exigiéndoles que asuman su responsabilidad. Si nos ponemos a buscar justificativos para la madre, no puedo enfrentarla con toda la gravedad de la situación. Si hago ver que existen justificaciones o desagravios, quizá mantenga una larga conversación con ella, pero el resultado va a ser nulo. Solo si la madre encara de lleno su responsabilidad, se va a dar cuenta de lo que corresponde y quizás haga algo con ello. Tú misma debes llevar esta seriedad en tu interior. Así podrás dejar la carga de la responsabilidad con los fuertes en vez de agobiar al niño. Aún quisiera responder a tu pregunta sobre las consecuencias de la constelación de Rita. No tienes que hacer ninguna objeción contra la constelación. Ahí se mostró la realidad. No fui yo quien configuró la constelación, fue Rita. Yo busqué la solución. Ahora bien, si dices que también podría ser de otra manera, que aún habría que hacer otra cosa más, reduces el impacto y te arrogas el derecho de saberlo mejor que ella. Solo si reconoces plenamente la realidad, tal como se presenta, esta realidad puede seguir actuando. En cambio, si dices que más tarde aún puede haber otra cosa, le quitas fuerza. Por eso al hacer una constelación siempre voy hasta el límite. Le mostré a Rita la gravedad de sus implicaciones para que viera toda la seriedad. Solo entonces se puede hacer otra cosa. Si intentamos mitigar la gravedad y la seriedad, se quitan fuerzas. En todo momento tenía la mirada puesta en la niña y en su padre. Yo me alié con ellos, ¿no? Porque ellos son las víctimas, ¿no? Porque llevan toda la carga. En cambio, si yo aparto la mirada de ellos y me centro en la madre y en la pareja, que ellos tres se unen en contra del padre, estoy malogrando la solución. Y estoy justificando al perpetrador y el problema, en vez de ayudar a las víctimas. Entonces, dice Rita,
Cuando la niña vino con nosotros, yo quise hacer algo. Fui a la iglesia para rezar por la madre de la niña. Nunca tuve la sensación de que hubiera una culpa por mi parte que nos separara. Ni siquiera pensé en el padre. Pero tenía que hacer algo y yo lo sabía en aquel entonces. O sea, como que sentía ella que tenía que hacer algo acá, ¿no? Y ahora él va a explicar, ¿no? Esto que siente Rita, ¿no? Como que tengo que hacer algo, ¿no? El problema, dice Hellinger, es que muchas mujeres actúan como si los padres no tuvieran derechos. Parece como que la madre es la madre y el hijo es mío. Parece que el padre no tuvo nada que ver. Bueno, hay otros que son los padres que parece creen que no tuvieron nada que ver, ¿no? Puede variar la cosa. Hola María del Pilar, buenos días. ¿No? Ah, la madre parece que lo tiene solo al hijo. Que el padre no tuvo nada que ver. Como si fuera un asunto de mujeres. Como si todo lo que afectara a los hijos solo fuera asunto de mujeres. Llama la atención que muchos terapeutas hombres apenas muestran comprensión para los hombres. O sea que no es que solo asunto de las mujeres, sino que muchos terapeutas hombres se fían de lo que la mujer dice cuando éstas los condenan y toman partido en favor de la mujer. Y así no puede haber ninguna solución. Hay que darle un lugar al excluido en el corazón. Eso da fuerza. La fuerza es que el padre de la niña tiene un lugar en mi corazón. ¿Mm? Entonces le dice a Rita, aún se puede arreglar, ¿de acuerdo? Bueno. Y otra participante opina. Hay en tus palabras, le dice, una sabiduría tan increíble que me conmueve y me emociona. Y en mi interior siento que se sacia ese anhelo que tantos otros seguramente conocerán también. Aquí por fin hay alguien que nos dice por dónde va el camino, que sabe lo que está bien y lo que está mal. Al mismo tiempo, surge un inmenso malestar, porque me resulta peligroso esto. Una y otra vez aparecen afirmaciones generales y justo en esta mezcla con verdades que dices, lo encuentro destructivo, de que todo está trastornado, de que todo está mal. ¿No? Bueno, ahora le diste como una posibilidad a Rita, de que hay una solución. Bueno, dice Hellinger, ese fue mi siguiente paso. Bueno, yo me siento confusa, dice la participante. Sin el primer paso no puede darse el segundo paso. Pero te voy a decir cómo se manejan la confusión y el malestar. Cuando te sientes tan afectada y notas que interiormente te resistes, mira en vez de quedarte reflexionando. Mirar no es lo mismo que reflexionar. ¿Qué es lo que sucede en las constelaciones? Las personas vienen a constelar y quieren constelar con la cabeza, o sea, pensando, ay, a ver esto porque es así, y no sé qué, y no sé cuánto. No, hay que mirar. Por eso, cuando constelamos, la persona tiene que centrar su atención en el campo, en lo que muestra el campo. Mirar no es lo mismo que reflexionar. Mirar. Bien. Entonces, esperen que ver qué dicen. Rita dice, bueno, vamos a sacar esto. Cuando una persona formula una objeción justificada, lo importante es que mire a la persona en cuestión. Centrando la atención en esa persona, se puede preguntar, ¿qué efectos tendrá mi objeción si la expreso? ¿Servirá para fortalecer o para debilitar a esa persona? ¿Será alimento o veneno?
Creo que a nosotros los humanos nos encanta objetar. Somos muy objeteros, opineros, nos opinamos todo el tiempo. Bien. Opinar no lleva a ninguna solución, ¿no? Bien. Ahora dice una participante, me doy cuenta de que esta niña sigue perteneciendo a este sistema. Estos son sus padres biológicos, ¿no? Bien. Y yo tomaba como que los adoptivos, como que era más, como que podemos decir, más caritativos, o sea, tenían más fuerza estos padres que los adoptivos que los biológicos, ¿no? Que era muy humano, ¿no? Dice, cuando yo, dice esta participante, busqué a mi propio padre, que desde el divorcio de mi madre vivía muy lejos de nosotros, me di cuenta de lo importante que me era el buscar y el encontrarlo, a pesar de que mi madre hablara muy mal de mi padre. Puedo imaginarme que este paso sería un alivio para la niña, pero aún no sé qué hacer con todo esto, porque creo que no es ninguna solución definitiva. Y Hellinger le dice, no comprendo lo que quieres decir. Claro, dice otra participante, que esto no es ninguna solución. Bueno, dice Hellinger, la palabra solución tiene un doble sentido. La solución a través del desapego, ¿no? Quiero expresar exactamente lo que dije. A ver si lo explica. Si te hubieras fijado en Rita y en mí, habrías percibido algo diferente. Pero algunos cierran inmediatamente los ojos cuando oyen una frase así y empiezan a elaborar sus propias imágenes. Y esas son las terribles. Raimundo dice, cada vez Raimundo dice, yo me hice una imagen terrible, dice Raimundo. Bueno, porque apartaste la vista. Prueba a ver si puedes decir lo que querías decir manteniendo la mirada puesta en mí. Las grandes ideas solo se pueden tener con los ojos cerrados. Y grandes ideas lo pone entre comillas, ¿no? ¿Ves? Otra vez apartaste la vista. Si apartas la vista, no te puedes mantener en contacto. Y si no me mantengo en contacto y aparto la vista, se limita mi percepción. Estoy renunciando a la libertad. Puedo decir estas cosas, dice Hellinger, porque yo asiento a todo tal como es. Todo lo grande saca su fuerza de lo espantoso. Y quien pretende apartar la vista de este hecho, hace castillos en el aire. Qué frase esa, ¿eh? Bueno, cada vez que apartamos la vista, nos debilitamos. Solo tienes fuerza si conservas tu integridad. El guerrero va hasta el límite, porque solo allí se toman las últimas decisiones. En el último extremo, las posibilidades parecen ser 50-50, pero en la práctica, para el que osa ir hasta el límite, son 99%. Ya que la realidad que se toma en serio es bondadosa. Recompensa a la persona que la toma en serio. Si no,
se le toma en serio se venga la realidad. La realidad también comprende las consecuencias de nuestros propios actos. Por lo tanto, el terapeuta ayuda a las personas que le piden consejo a que asuman estas consecuencias, aunque les exija el máximo esfuerzo, ya que así les sigue el bien. Cuando asumo las consecuencias, me sigue el bien. No les hace creer que podrían evitar las consecuencias a la ligera, porque los efectos serían nefastos, sobre todo para otros, totalmente inocentes. No puedo imaginar, dice otra, que la solución para Rita sea desprenderse de la niña. Todavía siguen con el tema. Es un tema de la adopción bien profundo. Ya habíamos visto. Creo que era con Harmut, ¿no? Que vimos el tema de la adopción, pero con Rita también. ¿Qué hace Hellinger? ¿Qué le contesta a esta participante? Bueno, les voy a contar una historia sobre la compasión. Ya había una vez un tal Job, que es el de la Biblia, ¿no? Job, que lo había perdido todo, estaba lleno de llagas, desde la planta de los pies hasta la cabeza, y se encontraba sentado en el estiércol. Cuando sus amigos se enteraron, vinieron para consolarlo. ¿Sabes lo que hicieron? Se sentaron en el suelo, a una cierta distancia, y durante 8 días no dijeron ni una palabra. Esos eran amigos con fuerza. Los terapeutas quizás hubieran ido a verlo y le hubiesen dicho: Job, no es para tanto, ya mejorará, o algo por el estilo. Esta actitud no corresponde a la profundidad del dolor. El intento de minimizarlo con palabras no corresponde a la magnitud del dolor. Además, aún hay otro punto importante para tener en cuenta. Cada persona tiene la fuerza para su problema y para su solución. Solo ella y nadie más. Cuanto más te preocupas por otra persona, más la debilitas. Esto hay que tenerlo en cuenta todos los días de nuestra vida. Nosotros que somos los grandes preocupones y que queremos ayudar a todos y que andamos dando consejos, lo único que hacemos así es quitarle fuerza al otro. Y nos creemos que somos buenos por hacer eso. No, no hay que hacer eso. Si lo estaban haciendo, dejen de preocuparse. Y si dejan de sufrir, también. Bien. Bueno, vamos a ver cómo manejar este asunto de Rita. Yo ya me olvidé de Rita. Cuando vuelva a tratar con Rita, voy a volver a pensar en Rita. Antes no. Había una vez un grupo, una mujer, que salió de un seminario toda alterada, en grave peligro de suicidio, y muchos tenían miedo que se suicidara realmente. ¿Yo qué hice?, dice Hellinger. Me olvidé de ella. No pensé más en ella. Simplemente me olvidé. Bueno, el último día del seminario, algunos dijeron que la habían visto ir al bosque con una manta. Todos hicieron fantasías de que se iba a suicidar. Pero yo me olvidé de ella. No la echaba en falta en el grupo. 10 minutos antes de acabar el seminario entró la mujer por la puerta y en 10 minutos arregló todo lo que había que arreglar. Tuvo la fuerza de hacerlo porque yo me había olvidado de ella. Toda preocupación por ella le hubiera restado fuerza. Sin embargo, a pesar de todo, yo estaba en sintonía con ella. El hecho de que me olvidara fue el mayor respeto hacia ella, ya que olvidándome de ella, la confié a su alma. No hay nada mejor, pero eso requiere mucha fuerza. El preocuparse por los demás es muy fácil. El pecho se infla de tanto aire.
Bien. La mujer que da a los hijos en adopción pierde su derecho sobre los hijos, dijiste. Ahora seguimos con el tema este. ¿Qué ocurre cuando es el hombre el que lo hace? Dice Hellinger, es exactamente lo mismo. Sigo teniendo la idea de que al final, el final para Rita aún es un interrogante. Que la constelación mostró el siguiente paso. También podría ser que el padre abandonara a la niña, de la misma manera que lo hizo la madre. Bueno. Renunciar a toda hipótesis y preguntas hipotéticas, ¿no?, es el mayor tipo de renuncia. Es una disciplina espiritual y exige dar un paso hacia la oscuridad. A ver si dice algo más. Bien. Y Rita dice, he ganado un montón de cosas que hace tiempo que sabía que me incumbían. Y si puedo, me gustaría describirlo. Bueno, te voy a interrumpir, le dice Hellinger. ¿Ven cuánta fuerza tiene ahora en comparación con antes? Lo centrada que está, ya no llora, todo eso ya no está. Eso muestra la efectividad de la intervención. Por los efectos se reconoce la calidad de la intervención. Esa es una fuerza buena. Dice Rita, ¿no? De mi terapia sé que lo que aún debo trabajar es el tema del desprendimiento y veo aquello que me dijiste más bien en un sentido simbólico. En el momento en que me aparto de la niña para dirigirme a mi marido, le doy a la niña la posibilidad de librarse de mí y creo que este es nuestro conflicto, que también me agobia bastante. Lo que es la solución lo describo con el concepto de coauténtico. Hellinger le dice, deja el concepto. Lo que acabas de describir estaba totalmente claro. Creo que la solución, dice Rita, consiste en permitirle a la niña que sea libre. No, dice Hellinger, la niña no es libre. La niña pertenece a sus padres y hay que llevarla donde pertenece. Y tú tienes que ayudarla y llevarla con su padre y con su familia. Ahí la niña va a poder crecer. Y la niña sí se va a sentir llena de gratitud hacia ti, porque se va a sentir que se la está respetando. Ay, bien, dice Hellinger. Ahora tienes la imagen de la constelación. Tienes que dejar que esta imagen actúe por ti. Que venga la fuerza de la imagen. Cuando sea el momento, vas a comprender, ¿no? Y la comprensión aún no es la realización. La comprensión y la realización muchas veces van separadas. Cuando una persona actúa inmediatamente después de llegar a una comprensión, frecuentemente hace justo lo contrario de lo que la comprensión le exige. Después de llegar a la comprensión, muchas veces no se puede ni se debe actuar, aunque la comprensión sea correcta. Ahora aún te quedas con la imagen y vas dejando que esa imagen brote fuerza dentro de ti. Entonces, en uno de los libros, dice Hellinger, de Carlos Castaneda, hay un pasaje sobre los enemigos del saber. El primer enemigo del saber es el miedo. Quien supera el miedo gana claridad, y la claridad se convierte en su siguiente enemigo. Quien vence la claridad gana poder, y ahora el poder se convierte en su siguiente enemigo.
Quien supera el poder casi ha alcanzado la meta. Pero entonces viene el enemigo más difícil, la necesidad de tranquilidad. Este enemigo nunca se deja vencer del todo. Pero al final, para un momento, se puede echar una mirada al saber y para ese momento valió la pena todo lo demás. Y Rita dice sí. Bueno, fue una constelación larga esta de la cosa, ¿no? Lo importante en una constelación, para cerrar esto, ¿no? Que ustedes constelan. No es que yo constelo y que pase tal cosa, sino poder comprender la imagen interna y dejar que la imagen de solución trabaje en mi alma, porque va a trabajar en mi alma y en el alma de todos los integrantes del sistema, que eso es lo que las personas no hacen. Quieren soluciones ya, ¿no? Tomarse, como hacemos con los remedios, me tomo el remedio para que se me vaya el dolor. Bien, bueno, creo que hasta aquí hoy ha sido suficiente. Ya hemos visto varias cosas y se hizo largo, ¿no? Veré cuándo puedo hacer el otro. Hoy hice 2 directos así seguidos, ¿eh? Me puse las pilas y dije, lo voy a hacer. Bueno, hola Marina, hola Jaime. Espero que esto de la adopción nos haya aclarado, además con todas las frases que hemos leído de Hellinger, profundas y muy buenas, que les haya servido a todos y nos veremos en el próximo encuentro.